Buenas tardes, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Por la gracia de Dios, ¿verdad? Están muy serios, hermanos. ¿Qué? ¿Pagaron la luz o el agua? ¿Qué pasó ahora? El predial, lo que no hace fue en enero, ¿no? Bueno, pues vamos a aprender juntos de la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a continuar entonces. Llevamos nuestra serie de los sábados, encuentros personales con Dios. Hoy es el tema número 29 y el tema de hoy es la trampa de la costumbre. ¿Cuántos saben que muchas veces las costumbres o la costumbre llega a ser una trampa para nuestra vida más, ¿verdad? De nuestro servicio a Dios como cristianos, pero que el Señor nos ayude a aprovechar el tiempo para aprender todos juntos de este tema. Amén. Acompáñame a leer en el libro del profeta Malaquías, en el capítulo número 1. Vamos a estar leyendo ahí, si el Señor lo permite, vamos a aprovechar el tiempo el día de hoy. Amén. Vamos a leer el versículo número 9. Amén. Dice así, 1:9 de Malaquías. ¿Estamos todos ahí? Ahora pues, dice, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Acompáñenme a hacer una oración. Amén. Todos juntos oremos. Padre, damos gracias en esta hermosa tarde una vez más porque nos permite estar aquí. Gracias por su amor, su misericordia que has derramado sobre nuestras vidas. Por estos momentos y por esta hora que nos concede para poder reunirnos como hermanos en este lugar que se convierte en tu casa, Padre, para adorarte, para exaltarte. Rogamos que nos concedas un corazón enseñable, pero sobre todo la guía de tu Espíritu para todos juntos hoy aprender de tu palabra. Que no salir de este lugar como cualquier otro sábado que a lo mejor anteriormente lo hemos hecho, que hoy podamos verdaderamente salir con una convicción en nuestro corazón, de vivir para ti, de quitar todo aquello que estorbe, de adorarte verdaderamente, todo aquello que se pueda interponer entre nuestra relación contigo, Señor. Danos un oído, Señor, receptivo. Concédenos en esta tarde. Ayúdanos a estar firmes para no dejar que nada nos distraiga, Señor. Ni el conocimiento, ni las preocupaciones, ninguna otra cosa, que hoy dediquemos todo nuestro oído, inclinemos todo nuestro oído y nuestro corazón para escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Pues bueno, siempre usamos esa frase, ¿verdad? Inclinar nuestro oído. ¿Y sabe por qué? Bueno, no quiero perder tiempo en eso, pero inclinar nuestro oído, hermanos, requiere un esfuerzo. ¿Sabía por qué? Porque la posición normal es estar así, ¿sí o no? Derechos. El otro día se lo explicaba a los jóvenes. Pero cuando inclinamos el oído, hacemos un esfuerzo de hacer esto. ¿Por qué inclinamos el oído? Muchas veces para escuchar mejor lo que el otro tiene que decirnos, ¿sí o no? Porque nos interesa lo que nos va a decir. Bueno, en ese sentido hay que inclinar nuestro oído, pero nuestro oído espiritual, amén, a la palabra de Dios. Bueno, bien, vamos a estar aprendiendo, hermanos, este tema y vamos a leer un pasaje un poquito más, un texto más extenso. Vamos a volver a leer, acompáñenme, y vamos allá a Malaquías, pero vamos a leer desde el versículo 6, vamos a leer hasta el versículo 14 de corrido y luego ya vamos a entrar con el tema, amén. ¿A cuántos les gusta leer la palabra de Dios? ¿Sí? Y al que no, pues aquí le va a gustar porque aquí es lo que hacemos siempre, ¿verdad? Le leemos la palabra de Dios. Pero bueno, fíjense, 1:6 de Malaquías dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda.
Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me menospreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Amén. La palabra de Dios es bendita. Bueno, hace un tiempo se dio una serie sobre Malaquías. Yo les recomiendo que la volvamos a escuchar, ¿verdad? Siempre guiados por Dios, pero ahí aprendimos muchas cosas. Y no quiero regresar a eso y ni voy a tratar de retomar lo que ya se dijo ahí, porque ahí se explicó mucho, ¿verdad? Solamente a lo que nos toca en este capítulo. Pero bueno, hermanos, yo quiero comenzar haciéndoles una pregunta muy honesta. ¿Recuerdan cómo fue el día en que conocimos al Señor? ¿Quién se acuerda de ese día? ¿Cómo fue? Tal vez en la mañana, tal vez en la tarde o en la noche, ¿no? ¿Recuerdan la primera vez que experimentaron el peso de su perdón, o que experimentamos, ¿verdad?, el peso del perdón de Dios? El abrazo de su gracia y la convicción de que nuestras vidas ya no serían las mismas. ¿Se acuerdan ese momento después de haber hecho tal vez esa oración, después de haber hablado con Dios? Aquel primer momento, ¿no? Bueno, en aquellos primeros días, ¿verdad?, como creyentes y discípulos del Señor, pues orar no era una carga, ¿sí o no? Era un alivio, era un refugio, ir a la presencia, ¿verdad?, ir a nuestro Dios. Leer la Biblia no era una tarea más a nuestra lista, ¿no? Simplemente era descubrir pues las verdades de Dios, ese mensaje para nosotros que nos deleita y nos debe seguir deleitando, pero en ese momento íbamos descubriendo y nos asombraba todo lo que íbamos aprendiendo, ¿verdad? De su amor, de su misericordia, de su justicia, de su santidad, de todo eso. Venir a la iglesia era el momento tal vez más esperado, ¿verdad?, de toda nuestra semana. No nos importaba el tráfico, el cansancio, el clima, nada de eso, porque sabíamos que veníamos a encontrarnos con el Rey del universo. Había esa pasión, esa entrega y sobre todo ese profundo asombro en nuestros corazones. Sin embargo, si somos honestos, ¿verdad?, con nosotros mismos, pero sobre todo delante de Dios, para muchos, tal vez de los que estamos aquí hoy, el paso de los años ha hecho algo silencioso y peligroso con nuestra fe. Poco a poco el asombro comenzó a apagarse. La pasión se convirtió en costumbre. La devoción se transformó en rutina. Y casi sin darnos cuenta, cambiamos, por decirlo de esta manera, el fuego del primer amor por la fría comodidad, ¿verdad?, de un trámite religioso. Venimos, cantamos, servimos, ¿verdad?, pero el corazón ya no tiembla ante su presencia. Nos acostumbramos, de alguna manera, a Dios. Cuando algo se convierte, hermanos, en algo muy normal en nuestro día, en algo cotidiano, ya no nos asombra, ya no es algo de lo que se quiera estar hablando a cada rato, algo de lo que se quiera estar poniendo toda la atención, porque ya lo vemos como algo normal. El amanecer, las estrellas, las nubes, ya ni les prestamos atención porque pues es algo que ya hemos visto, ¿verdad?, muchas veces, y nos acostumbramos a eso. Cuando nos acostumbramos a algo, entonces ya pierde ¿verdad?, ya no es tan deslumbrante. Y tristemente puede en muchos de nosotros que eso esté pasando en nuestra vida espiritual con Dios, en nuestra relación con Él. Si comparáramos aquellos primeros días de que empezamos a caminar
con el Señor, con nuestros días actuales, ¿qué diferencias encontraríamos? En nuestras oraciones, ¿cómo son ahora? ¿Cómo eran antes? Tal vez ahora, algunos hemos aprendido, ¿verdad? Y ya no decimos las mismas cosas, pero ¿qué hay de la calidad? ¿Qué hay de la pasión de estar ahí, de hablar con Él? ¿Cuántos en los primeros días tal vez nos desvelamos leyendo la palabra, orando tal vez ahí, pidiéndole ayuda al Señor? Y ahora tal vez decimos, pues ahora voy a orar 2 horas para mañana no orar y ya luego la repongo no, ¿cómo es nuestros días ahora? Bueno, pues ahora voy a aventarme pues unos 5 capítulos para ya el fin de semana tenerlo libre, ¿no? ¿Cómo es ahora nuestra vida con Dios? Comparación de aquellos primeros días. Hoy nos encontramos pues en esta serie, ¿verdad?, que hemos llamado Encuentros Personales con Dios, y normalmente cuando pensamos en un encuentro con el Señor, nos imaginamos pues momentos bien asombrosos tal vez, ¿no? Milagros espectaculares, experiencias emocionales muy intensas. Pensamos como en Moisés, ¿se acuerdan cuando estuvo viendo la zarza que no se consumía? O en Isaías cuando vio el trono celestial. Pero hoy, hermanos, ¿verdad?, a través del profeta Malaquías en este capítulo, y vamos a descubrir qué sucede cuando Dios sale al encuentro de un pueblo que no ha dejado de ser religioso, pero su corazón se ha vuelto completamente apático y también calculador. Amén. Entonces vamos con el primer punto, fíjense, es el mito de la relación técnica. Fíjense, el mito de la relación técnica. Acompáñame a leer una vez más versículo 6, el capítulo 1 y hasta el versículo 8. Por eso le decía que si no nos gusta la palabra de Dios, pues aquí nos va a gustar porque... Entonces fíjense. El hijo honra al padre, 1:6 de Malaquías, dice así, y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciéis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Hasta ahí. Bueno, ¿qué estaba pasando? No vamos a tomar mucho tiempo en esto porque también ya se explicó en aquel momento, pero para recordar un poquito, ¿verdad?, de aquella situación que estaba viviendo el pueblo. Para entender por qué Dios confronta con tanta firmeza al pueblo, hermanos, en este pasaje, necesariamente tenemos que ponernos en sus zapatos por un momento. Miren, el pueblo de Israel acababa de pasar por años muy difíciles. Habían regresado del exilio babilónico, habían trabajado duro para reconstruir el templo y las murallas de la ciudad, y esperaban que una vez terminada la obra, la gloria de Dios descendiera con poder, trayendo prosperidad, libertad y paz y todo lo que, ¿verdad?, en un momento siempre han deseado, pero también se anunció o se profetizó de alguna manera. Pero los años pasaron, las décadas, ¿verdad?, y nada de eso sucedió. Al contrario, seguían siendo un pueblo, de alguna manera pobre, ¿no?, bajo el dominio del imperio persa, enfrentando sequías y crisis económicas. El entusiasmo inicial se apagó y en su lugar se instaló una profunda decepción. Aunque no abandonaron la fe, ¿verdad?, así de que renunciaron, ni dejaron de ir al templo, comenzaron tal vez en su interior a pensar de la siguiente manera: bueno, servir a Dios, no da los resultados que esperábamos. Ya hace muchos años y estamos igual. Bueno, no dejaron esas prácticas religiosas, pero su fe sí se volvió fría, mecánica y por pura inercia. Iban al templo, pero no como al principio, no por amor, iban por costumbre. Ya no era lo mismo.
¿Qué nos enseña esto a nosotros, hermanos? Que la rutina apaga el corazón. ¿Nos ha pasado esto alguna vez? A veces cuando pasamos por pruebas que duran mucho tiempo, ¿no? Oraciones que Dios tal vez no ha contestado, una enfermedad que tal vez no ha sanado, situaciones en nuestra casa, en nuestra familia que tal vez no han cambiado hasta el momento, o en nuestra economía, ¿verdad? Que a lo mejor no es como quisiéramos y ya tenemos mucho tiempo tal vez así. Bueno, nuestro corazón corre el peligro de enfriarse al acostumbrarse a esto y a tal vez no ver lo que humanamente nos gustaría ver. En el versículo 6, Dios nos confronta, y también al pueblo en ese tiempo, con una verdad tierna pero firme. Si soy yo, Padre, les dice y nos dice, ¿dónde está mi honra? Cuando preguntamos por algo, ¿dónde está? ¿Por qué lo hacemos? Cuando no encontramos el celular, ¿verdad? ¿Cómo le decimos en casa? Señor les bendiga, queridos hijos, esposa. ¿No has visto de casualidad mi celular? ¿Así les preguntamos o cómo le hacemos? ¿Dónde está mi teléfono? Y todos así alterados. ¿Por qué? Porque nos urge encontrarlo, porque queremos ya tenerlo. Bueno, preguntamos dónde está algo porque no lo tenemos, básicamente es la respuesta. Y la respuesta que ellos dan a la pregunta de Dios es: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Fíjense, aquí lo trágico es que ellos no se daban cuenta del estado espiritual en el que estaban. Seguían asistiendo al templo, los sacerdotes seguían encendiendo el altar y todas las actividades continuaban. El peligro más grande para nosotros, hermanos, hoy no es tal vez caer en un pecado escandaloso o vistoso, ¿verdad? Que todos puedan ahí ver. El pecado es pecado. Sin embargo, el verdadero peligro es sentarnos aquí cada día, cada semana, sábado, domingo o jueves, ¿verdad? Cantar las alabanzas, escuchar el mensaje, pero tener un corazón completamente desconectado. Es caer en el mito de esa relación técnica. Creer que porque cumplimos con asistir, con participar en actividades, ya estamos teniendo un encuentro real con Dios. Y lo que ha pasado es que hemos cambiado ese primer amor por la rutina. Como si fuera un trámite, ¿no? Hay que hacerlo porque tenemos que hacerlo. ¿Cómo vamos a hacer los trámites al gobierno o a lo de vayamos, ¿no? Hay que hacerlo porque pues hay que hacerlo, ¿no? No es porque queramos, ¿no? Y a veces tratamos así a Dios y a todo lo que Él es y a todo lo que Él representa. No, pues hay que ir a la iglesia, pero ¿por qué van a la iglesia? Pues porque luego me anda hablando el pastor, bueno, ya. No, porque luego si tardo 2 semanas, los hermanos me ven con unos ojos de, ay, el pródigo ha regresado. No, pues, ¿por qué venimos a la iglesia? Si lo pensamos como si fuera un trámite, vamos a venir todos, ¿verdad? No, pues aquí, pues, ¿no? ¿Cómo eran esos primeros días cuando veníamos a la iglesia, hermanos? ¿Se acuerdan? Hasta danzando y nos veníamos de la casa, ¿sí o no? Y ahora nos subimos al carro hasta nos quedamos como 3 segundos. Ay, vamos. ¿Cómo es ahora? Digo, tal vez hay alguien que dice, no, hermano, yo tengo la pasión del primer... Bueno, qué bueno, que eso nunca desaparezca, ¿verdad? Pero, ¿y los que tal vez no? Miren, lo que leímos en los versículos 7 y 8, Dios muestra la evidencia de su apatía, de la apatía del pueblo. Estaban ofreciendo en el altar pan inmundo y animales ciegos, cojos y enfermos. Miren, aquí vamos a aprender un principio de lo que revela nuestra entrega. Miren. En aquella época, tenemos que entender algo muy importante, la ley de Dios era muy clara. ¿Se acuerdan? ¿Qué era lo que pedía el Señor? Bueno, para la ofrenda, cualquier ofrenda para el Señor debía ser un animal sin defecto. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenían que ser sin defecto? Porque el sacrificio reflejaba el valor y el respeto que el adorador le tenía a Dios. Llevar un animal enfermo era un insulto a lo que estaba a punto de morir
o llevarlo a punto de morir, ¿verdad? Significaba que le estaban dando a Dios lo que ya no les servía para vender, lo que estaba a punto de morir, y lo que no les costaba pues dar o perder, ¿no? Por eso Malaquías les dice algo Dios a través del profeta Malaquías dice algo muy práctico. Preséntalo pues a tu príncipe, a tu gobernador, para que entendamos. ¿Tendrá agrado de ti? Miren, ¿por qué es esta propuesta? Porque en el sistema de impuestos de ese tiempo, ellos estaban, fíjense, si alguien intentaba pagar sus tributos al gobernante con algo defectuoso, se consideraba una falta de respeto grave que traería severas consecuencias. El pueblo cuidaba más las apariencias y las leyes con las autoridades humanas que la santidad del Dios que les había dado la vida. ¿Qué nos enseña esto a nosotros y aplicando todo lo que explicamos? Hermanos, hoy nosotros no traemos animales al altar, ciertamente, y Dios no quiere que traigamos un animal aquí. Pero la pregunta de Dios para nosotros sigue siendo la misma. ¿Le estamos dando al Señor nuestra excelencia o solo lo que nos sobra? ¿Cuáles pueden ser esas cosas? Miren, aquí hay un principio muy interesante. Lo que le damos a Dios, hermanos, en tiempo y forma, revela de manera exacta el lugar que Él ocupa en nuestro corazón. Hermanos, Dios no necesita nuestras cosas. ¿O usted cree que Dios necesita mi dinero? Menos el mío, porque no les voy a decir cuánto gano, ¿verdad? Pero ¿usted cree que Dios necesita nuestras cosas? No. Él no necesita nuestras cosas. Pero mide nuestro amor a través de nuestra entrega. Ahí es donde se ve. Por eso la pregunta honesta que debemos hacernos hoy es esta. ¿Le estamos dando al Señor, nuestra excelencia o solo las obras de nuestra vida? Porque no es lo mismo, ¿verdad? Cuando llegamos a casa y hicieron comida y nos dan el plato completo, ¿sí o no? Con todas sus porciones y sus raciones y sus guarniciones, lo que sea, ¿no? A llegar y no, pues ahí quedó, no sé, a ver qué alcanzas. ¿Cómo se siente uno cuando, no, pues, mejor ni llego, ¿no? ¿Verdad? O mis hermanos varones cuando llegan a casa después del trabajo y que sus esposas les prepararon un manjar así, ¿verdad? Un puerco a la vuelta y vuelta, ¿verdad? Y que ahí está el pedazo. Y que imagínense que en vez de eso llegaron, no, pues ahí está no sé, los huesos, quién sabe qué quedó, pues ahí de perdida, hiérvelos en agua para el caldo, ¿no? ¿Cómo se siente recibir las obras o las migajas de algo, de alguien a quien amamos? ¿Cómo se siente recibir eso? De alguien a quien amamos. A lo mejor dices del vecino, pues, ni lo topo, pero de alguien a quien amamos. Recibir las obras, las migajas. Bueno, ¿cómo se ve esto en nuestra vida? Bueno, en nuestro tiempo. Pasamos horas frente a las pantallas. ¿Sabía que ya podemos medir ahí los teléfonos, ya traen cuánto tiempo se usa cada aplicación? Y ahí trae cuántas horas a la semana y todo. Eso es un arma de doble filo, ¿no? Pero pues ahí hay que usarlo con sabiduría para examinarnos, ¿no? ¿Cuántas horas pasamos frente a frente a las pantallas viendo series o revisando nuestras redes sociales? ¿O pasamos horas también dedicándole tiempo a nuestros pasatiempos? Fíjense, tenemos tiempo para todo lo que nos apasiona o lo que nos gusta, ¿no? También. Pero cuando se trata de buscar a Dios, muchas veces le damos los últimos 2 minutos de la noche. Cuando ya no nos podemos mantener con los ojos abiertos. Pues por el cansancio y pues muchas cosas, ¿no? Le damos a Dios el tiempo que nos sobra, muchas veces. Cuando Él debería tener el primer y mejor momento de nuestro día. ¿Cuál es ese momento que Él merece?
Creo que tal vez todos pudiéramos decir aquí, bueno, no, pues en esta hora, hermano, bueno, ese es el que se merece. ¿Y cuál le damos? En la inversión de nuestros recursos. Miren, a veces gastamos en pensar, ¿verdad? O planear nuestras salidas, ¿no? Y vamos para allá y no sé qué, y hacemos el Excel, o bueno, ya en la hojita lo anotamos, ¿no? Pensamos gastarnos sin pensar, ¿verdad? A veces lujos o cosas costosas de gustos personales. Pero cuando llega el momento de honrar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas, o de bendecir a alguien, hermanos, que está en necesidad, empezamos a calcular con tacañería, a ver pero si le resto al diezmo y bueno, ya salgo, ¿no? A veces nos duele, ahora no malinterpreten, ¿verdad? Acuérdense que lo que debe primero lo que hay que proponernos en nuestro corazón. Sin embargo, cuando no hay un orden en nuestra vida y en nuestras prioridades, le medimos a Dios todo, ¿no? Nos duele desprendernos de lo material para el reino. ¿Cómo eran los primeros cristianos? ¿Se acuerdan? Que todos para todos, ¿no? Hermanos, la forma en que administramos nuestro dinero que sí, uno va a decir, pues es el fruto de mi trabajo. Bueno, pero ¿por qué podemos trabajar? Bueno, porque pues, tengo fuerzas. Bueno, de cómo es que tenemos esa fuerza. ¿A quién le debemos nuestra vitalidad? ¿A quién? Dígalo conmigo, ¿a quién? Nadie quiere. Ay, hermano, sí, tuvo muy fuerte el bill de la luz ahora. Están muy callados. A Dios. Se lo debemos a Él, ¿sí o no? No quieren decir, ¿verdad? Porque ya saben lo que sigue. Bueno, nada. Todos estamos en la misma, hermanos. La forma entonces que administramos en este caso, nuestro dinero que pues Dios mismo nos da, revela si confiamos en Él como nuestro proveedor o si nuestro corazón está aferrado a las riquezas de este mundo. Tristemente, en eso también a veces no adoramos a Dios como deberíamos. ¿Qué más? Bueno, en nuestra energía, en nuestros talentos. Este es algo diario, hermanos. Le damos lo mejor de nuestras fuerzas, de nuestra creatividad y nuestra sonrisa, ¿verdad? Al trabajo o a los negocios, porque pues ahí nos pagan. Pero cuando venimos a servir a la iglesia o a apoyar en un ministerio, traemos el humor bien desgastado, ¿no? A veces. El cansancio acumulado y la peor actitud. Servimos en piloto automático porque ya sabemos la rutina, ¿no? En lugar de presentarnos, de prepararnos en oración y dar un servicio que le cueste a nuestro orgullo y a nuestra comodidad para la honra y gloria al Dios que nos rescató. ¿Cómo eran esos primeros días cuando nos decían, hermano, vamos a tener un retiro? Vamos, yo les pago a todos, casi decíamos. Y ahora, hermano, vamos a tener un campamento y ya se nos viene a la mente, ay, las fechas, el trabajo no me las van a dar. Y, no, hermano, no sé, yo no sé si voy a ir. Y antes hasta renunciábamos por una semana ya, ¿verdad? En el monte. Triste, ¿verdad? ¿Cómo cambia a la vuelta de los años el corazón? Puede cambiar, ¿no? Más bien la actitud, ¿verdad? Y de las cosas que dejamos que se llene el corazón. Porque el corazón es el mismo. Qué triste que hoy para muchos de nosotros pueda más, como dicen los chavos ahora, la chaviza, ¿no? La agusticidad del sillón, de la cama, o estar a gusto pues en la casa, que venir a la oración, ¿no? Ay, pues esa oración no sabe, pues nomás, pues ahí le voy a mandar un mensaje al hermano, oren por mí, hermano, estoy bien mal en mi vida espiritual, pero pues, ahí desde el sillón, ¿no? Pues sí, hermano, vamos a orar por usted, claro, con todo el amor del Señor. Eso es lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? Pero bueno, también tenemos que poner de nuestro esfuerzo, ¿no?
En nuestras relaciones familiares, miren, Dios nos llama a reflejar a Cristo en casa. ¿Cuántos dicen amén? Decimos amén, ¿verdad? Amén. Pero a veces somos amables, ¿verdad? Y espirituales con los hermanos de la iglesia, pero en casa descargamos la frustración y la impaciencia. Hermanos, traer una ofrenda, pues coja, ¿verdad? Dañada, a Dios es pretender adorarle el domingo mientras descuidamos y tratamos con desprecio a nuestra familia en el hogar que Él nos confió. ¿Cómo tratamos, verdad, a nuestras esposas, verdad, los que, por la gracia de Dios, a nuestros hijos, a los que tienen la bendición de tenerlos, a nuestros hermanos, a nuestros tíos, primos? ¿Cómo los tratamos? Pero sobre todo al hogar que Dios nos ha confiado para ser ejemplos de reflejar a Cristo. ¿Cómo los tratamos? Miren, traer un animal ciego entonces, o con un defecto, ¿verdad? Significa presentarnos ante el Rey del Universo con el cuerpo presente, ¿verdad? Aquí, físicamente, pero con la mente y el corazón completamente ausentes. Es tratar nuestra relación con Dios como si fuera una tarjeta de asistencia que podemos checar para calmar nuestra conciencia, olvidando que Él merece lo mejor de todo lo que somos. Él merece lo mejor. ¿Acaso no lo merece? Sí. Bueno, no quieren decir nada ahora, bueno, vamos a hablar. Hermanos, cuando permitimos que nuestra fe entonces se vuelva una simple técnica de cumplimiento, el siguiente paso inevitable es que empezamos a escatimar lo que le entregamos a Dios. Sí, empezamos a condicionarle todo a Dios. Bueno, pues, ok, creo que sí me alcanza hoy para ir al domingo, no, pues no sé, a ver. Y ahí, no pidiendo, Señor, viene el fin de semana y yo sé que se van a levantar cosas para que no vaya, obstáculos, lo que sea. Dame la fuerza y la pasión para que nada me impida ir a tu casa a adorarte. Porque ya sabemos qué pasa el día de la iglesia. Se poncha el carro, todo ya saben lo que pasa los días de la iglesia, ¿no? Nos habla ese familiar que teníamos 500 años que no lo veíamos, todo pasa. La pregunta no es si va a haber oposición, es qué vamos a hacer nosotros cuando se levante la oposición. Hermanos, si Él ya no asombra nuestro corazón, buscaremos la comodidad y solo estaremos dispuestos a darle aquello que no nos cueste, aquello que ya no nos sirve. Pasamos de una fe fría ahora a una adoración por pura conveniencia. Donde, bueno, pues voy a ir porque es bueno ir a la iglesia y pues bueno, ahí los hermanos, ¿verdad? Pero ya no es como al principio. Esto nos lleva a nuestro siguiente punto, hermanos. Para examinar cómo podemos, ¿verdad?, caer casi sin darnos cuenta en lo que hemos titulado la trampa de lo que sobra. Este es el segundo punto, la trampa de lo que sobra. Vamos a leer otra vez el versículo 8 y vamos a leer los versículos 13 y 14, fíjense. Ahí Malaquías capítulo 1. Dice, versículo 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. O sea, ya sabemos que no tenía que haber ningún defecto en los sacrificios, porque un animal sin defecto requería dar la atención, el esfuerzo para cuidarlo, traerlo y dedicarlo así. Y Dios pregunta, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ya le expliqué esto, ¿verdad? Al gobernador, ¿acaso se agradará a ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Y ahora vámonos al 13 y 14. Dice, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. Y Dios pregunta, ¿aceptaré
yo eso de vuestra mano, dice Jehová, maldito el que engaña, el que teniendo manchos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Fíjense, para entender un poco la gravedad de lo que estaba pasando, debemos mirar la lógica aquí, ¿verdad?, económica y también un poquito de la cultura de la época. En el antiguo Israel, los rebaños eran la base de la riqueza y del sustento familiar, hermanos. Un animal sano y sin defecto era sumamente valioso. Fíjense, representaba la capacidad de reproducir el ganado, asegurar el alimento y también de comerciar, porque la gente, muchos, acuérdense que vivían de eso. No es como hoy que vamos al mercado, pagamos por lo que no producimos, pero antes no era así. Bueno, ¿qué hicieron los israelitas? Pues idearon tal vez una estrategia que combinaba espiritualidad con beneficio económico. Pensaron, podemos decir, si sacrificamos una oveja perfecta, estamos perdiendo dinero. En cambio, si traemos al altar esa oveja que de todos modos ya está ciega, ¿verdad?, y cojea, o contrajo una enfermedad y pues ya se va a morir, pues cumplimos con el rito, ¿verdad?, el ritual, y no perdemos nuestros mejores activos, ¿no?, por decirlo así. El versículo 14, ahí en lo que leímos, Dios expone la hipocresía de esa maniobra, porque dice, maldito, que leímos, el que engaña, que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. El pueblo, hermanos, sí tenía buenos animales, buenas, ¿verdad?, crías. No era, en ese sentido, una iglesia pobre que no tenía nada que dar. Era una iglesia con recursos que decidió de manera deliberada guardar lo mejor para sus proyectos personales y entregarle a Dios lo que ya no necesitaban. No era un acto tal vez abierto de rebeldía, ¿no? Porque no destruyeron el altar ni dejaron de ir al templo. Era algo peor, era una adoración por pura conveniencia. Entre comillas, la adoración, ¿verdad? Amada iglesia, esa es la trampa de lo que sobra. A veces pensamos que la decadencia espiritual se nota cuando alguien deja de venir a la iglesia o cae tal vez en un pecado que todos pueden ver, ¿no? Algo evidente. Pero Malaquías nos muestra aquí, ¿verdad?, y Dios a través de estas palabras nos pastorea enseñándonos que la decadencia comienza mucho antes. Comienza cuando nos volvemos calculadores con Dios. Porque en el versículo 13, Dios describe la actitud del pueblo con una frase desgarradora. Habéis además dicho, ¡oh, qué fastidio! Y me despreciasteis. Cuando la relación con Dios se basa en darle las obras, hermanos, la vida cristiana se vuelve una carga pesada, se vuelve un fastidio. Venir a la iglesia se siente como una obligación aburrida. Servir se convierte en un peso. ¿Por qué? Porque un encuentro personal con Dios es absolutamente incompatible con una vida de sobras. No se puede, hermanos. Tarde o temprano sale qué es lo que hay o lo que no hay en nuestro corazón. ¿Quién gobierna nuestra vida? ¿Qué es lo que más amamos? ¿O a quién? Dios no acepta el segundo lugar en el corazón de nadie. Un verdadero encuentro personal con el Señor no es un evento, ¿verdad?, de pasillo al que asistimos de pasada. Requiere una entrega total, no solo nuestra presencia en una banca. Pero la rutina, hermanos, la costumbre nos empieza a dañar el corazón. Y aquí hay un principio, hermanos. Mi ofrenda es el espejo de mi prioridad. Aquí encontramos el mismo principio central, pero llevado a un nivel más profundo.
La calidad de lo que reservamos a Dios revela el tamaño de nuestro temor reverente hacia Él. Cuando el pueblo traía lo dañado, hermanos, le estaba diciendo a Dios en su cara prácticamente: tú no vales tanto como mis negocios. Tú no vales tanto como mi comodidad. Estaban usando a Dios para mantener una fachada de bendición. Porque eso sí le reclamaban: ¿y dónde está, Señor? ¿Verdad? Cuando pasaban las cosas. Pero su verdadera devoción estaba puesta en sus propios rebaños. Engañaban al pastor, engañaban a la comunidad y pretendían engañar al Dios que todo lo ve. Hermanos, ¿cuántos saben que Dios todo lo ve? Dios todo lo sabe. Examinemos con mucha honestidad nuestras vidas a la luz de esta verdad. ¿Qué partes de nuestra vida estamos reservando exclusivamente para nosotros, dejando solo los desperdicios para el reino de Dios? En nuestros planes y en nuestras prioridades. Planificamos nuestra carrera, nuestros estudios, ¿verdad? Nuestras vacaciones. ¿Cuánto les gusta ir a la playa? ¿Verdad? Y las actividades a los que tienen, ¿verdad?, hijos, con una excelencia impresionante tal vez. Buscamos los mejores horarios, invertimos lo que sea necesario. Pero, ¿dónde queda Dios en esa planificación? A menudo encajamos las cosas de Dios, fíjense esto, hermanos, qué triste, en los huecos que quedan libres. Si el domingo no hay un compromiso familiar, un partido, o lo más peligroso, ¿no?, la flojera, entonces venimos a la iglesia, le damos a Dios la sobra de nuestra agenda. Yo sé que parece anécdota, pero, ¿o cómo es, no? Parece chiste, pero es anécdota. Pero hay gente que sí cambia venir a adorar a Dios por un partido, por una comida, por un capítulo de una serie, etcétera, etcétera, ¿no? Entendemos que cuando es algo de gravedad, hermano, pues Dios tampoco nos pide que volemos si no tenemos alas, ¿sí me explico? Claro, pero cuando de verdad sí podemos venir ¿verdad?, o darle a Dios y no le damos, bueno, Él sabe por qué lo hacemos o por qué no lo hacemos. Pero ahí se va a ver si Dios es importante o no. Nuestros mejores años y energías. Bueno, es muy común saber, ¿verdad?, o ver cómo muchos jóvenes piensan: ahora tengo que disfrutar la vida, estudiar, salir, hacer dinero. Ya cuando sea mayor o esté anciano, me dedicaré a servir a Dios de tiempo completo. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con lo que le transmitimos a la siguiente generación. Porque muchas veces, con una buena intención, es muy común decirles a los jóvenes: ahorita tu enfoque debe ser estudiar nada más. Bueno, sí, pero además y principalmente es aprender a conocer a Dios. Más, ¿verdad?, si estamos en un hogar cristiano. Tus prioridades, hijo, hija, son tu vida espiritual y estudiar y ya lo demás que venga, ¿no? Pero siempre, hermanos, dejando en claro cuál es el orden que debe tener un cristiano en su vida, que es buscar primeramente, ¿qué? El reino de Dios. Ay, no sé por qué me salieron así mis hijos y nomás nunca oraban en casa, nunca había una disciplina de leer la Biblia, nada alrededor de todo lo que Dios es. No, pero querían que el día de jóvenes, el día de la iglesia, el hermano que predica o el pastor hiciera todo lo que no se pudo hacer en la semana, porque pues para eso es. Hermanos, ya lo hemos dicho muchas veces, estamos para servir, pero si nosotros no hacemos nuestro trabajo en casa, ¿sí me explico? Hay que orar por nuestra juventud. Hay que orar. ¿Ya saben adorar a Dios? ¿O nomás medio le aplauden? ¿O sí les estamos enseñando cómo adorar a Dios? ¿O nomás decirles que lo único importante en su vida es ser un hombre o una mujer de éxito? Un presidente, un CEO de una empresa, o sea, un director de una empresa. ¿O qué les estamos enseñando? No es ofrecer, hermanos, entonces, regreso aquí, un animal. Eso es decirle a Dios esto, que tengo mi tiempo para mí, para mis cosas, y cuando me sienta bien,
Yo cuando esté a gusto, bueno, pues ya a Dios te doy algo, lo que encuentre, ¿no? Bueno, eso es darle un animal ciego o cojo a Dios. Es decirle al Señor, te daré las energías que me queden cuando el mundo ya me haya desgastado. Hermanos, Dios merece toda nuestra fuerza. Tal vez a muchos ya se nos pasó algo el tiempo, pero Dios merece también la fuerza de nuestra juventud y la madurez de nuestros mejores años. A lo mejor muchos despreciamos nuestra juventud, no lo sé, pero a nuestros jóvenes hay que enseñarles a darle lo mejor a Dios. Y si ya estamos aquí, pues a darle lo mejor a Dios. No es tarde. ¿Cuántos dicen amén? Pero no dejemos que este mundo y su cultura se lleve el lugar que Dios se merece. Que no nos arrastren las sensaciones del mundo, las tendencias del mundo a darle lo que solo a Dios le pertenece. En nuestra entrega emocional y perdón, hermanos, a veces le traemos a Dios una adoración externa, pero con el corazón le decimos, Señor, yo te doy mi alabanza, pero no te metas con mi orgullo. Miren, aquí es donde la trampa de lo que sobra se vuelve más peligrosa, porque todo lo que hacemos por fuera comienza en el interior. A veces venimos los domingos, sí, venimos, levantamos las manos o cantamos, incluso con emoción tal vez, y le traemos al Señor una hermosa capa de adoración externa. Pero en el secreto del corazón le estamos diciendo, esto es para ti, Señor, ya te canté, pero acá no me pidas que perdone a ese que me hirió. No me pidas, yo te canto lo que quieras, Señor, pero no me pidas este resentimiento que llevo alimentando por años. ¿Sí nos damos cuenta de lo que estamos haciendo? Estamos guardando lo mejor de nuestra voluntad. Fíjense esto, para nosotros. Decidimos sentarnos en el trono de nuestro corazón para juzgar a otros y le ofrecemos a Dios una obediencia a medias. Pero la palabra nos enseña que una obediencia a medias es, ante los ojos de Dios, una desobediencia completa. Es el equivalente exacto a traer un animal ciego al altar. No es lo mejor. No es lo que Dios se merece. ¿Y cómo se ve esto, hermanos, en nuestra vida cuando el veneno del resentimiento se queda guardado, hermanos, en nuestro corazón? Traer una ofrenda defectuosa es llorar en el altar de la iglesia mientras en el corazón sostenemos una lista de ofensas que nos hicieron en casa, en el trabajo o incluso aquí en la iglesia. Es decirle a Dios, bueno, te doy mi teología, pero no te doy mi derecho a vengarme y a pagar con indiferencia. Por eso, adorar a Dios, hermanos, es más que cantar. Mucho más. Nuestro Señor Jesús fue claro, ¿se acuerdan? Si traes tu ofrenda al altar, pero hay algo en tu corazón contra alguien, ¿qué dice? ¿Qué nos dijo el Señor que nos enseñó? Primero ve, arréglate con aquel. Y luego ya, reconcíliate primero. Y luego ya tráesele la ofrenda. Dios no recibe la ofrenda de un corazón que se niega a perdonar. Las máscaras de la apariencia, hermanos. Es cuando mostramos una sonrisa impecable y un lenguaje muy cristiano, también los domingos o los días de la iglesia, pero permitimos que en la intimidad de nuestra mente gobiernen la envidia, tal vez por que a alguien le está yendo bien o a uno de nuestros hermanos en la iglesia les está yendo bien. Es ese chisme sutil disfrazado de motivo de oración o la amargura por lo que no tenemos. Le damos a Dios la fachada limpia, entre comillas, ¿verdad? Porque Él lo sabe, pero ocultamos las habitaciones oscuras de nuestra alma. Por eso Él sabe lo que está pasando aquí. Aquí yo no puedo saber, nadie podemos saber lo que hay aquí adentro. Yo no puedo ver eso, nadie podemos ver, pero Dios sí lo ve.
y el control de nuestras heridas. Nos cuesta confiarle a Dios nuestros dolores más profundos. No sé qué dolores podamos traer, hermanos. Pero tristemente muchas veces preferimos construir muros de orgullo para que nadie nos vuelva a lastimar, en lugar de rendirle esa herida al Señor para que Él la sane. Él tiene el poder de hacerlo. Pero nos encerramos, no queremos que no nos digan nada, que no nos toquen ese tema, que solo entre nosotros y Dios decimos, y ahí nos podemos quedar mucho tiempo. Le entregamos a Dios el control de nuestras actividades religiosas, pero no le damos el control de nuestra vida en nuestras emociones. Entonces, un encuentro con Dios, hermanos, con el Dios vivo, nos desarma por completo. Porque simplemente no podemos negociar con el Rey del Universo. Traer lo que nos sobra en el área emocional significa darle a Dios solo los sentimientos que nos resultan cómodos o fáciles de entregar mientras retenemos bajo llave el control de nuestra vida. Hermanos, más que nuestras canciones, Dios no quiere nuestras canciones en ese sentido si primero no tiene nuestra voluntad. Él no quiere nuestro sacrificio externo si nuestro corazón sigue aferrado al orgullo. La pregunta entonces de confrontación con todo el amor, ¿verdad?, del Señor para nosotros es esta. Si Dios evaluara, hermanos, la entrega de nuestra vida hoy, fíjense, si Él pudiera, si nos hiciera eso, ¿encontraría un corazón que le da lo primero y lo mejor? ¿O encontraría a un cristiano o una cristiana calculador que solo le da lo que no le cuesta? ¿Qué encontraría ahí? ¿Qué confrontación tan más profunda nos hace, verdad? Soy el primero en decirlo, hermano. Él no se conforma con las obras o con las migajas, porque Él no es un Dios de segunda categoría. Él termina este capítulo recordándonos quién es Él. Nos leímos que ahí en el 13 y el 14 leímos, ¿verdad? Porque Él dice, yo soy gran rey y mi nombre es temible entre las naciones. Cuando entendemos la grandeza de su majestad, nos damos cuenta de que nuestra adoración barata no solo le ofende, sino que frena los milagros que Él quiere hacer en medio de nosotros. Y con esto nos vamos al último punto, que es más breve. Fíjense, vamos a leer en el mismo capítulo, pero vamos a irnos para atrás, el 10 y el 11. Malaquías 1, 10 y 11. Dice así: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Más que claro, pues ¿cómo iba a aceptar esas ofrendas? Dios no va a aceptar eso. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone grande es grande mi nombre, entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Para dimensionar un poquito, hermanos, las palabras de Dios en el versículo 10, debemos visualizar el templo de Jerusalén en pleno funcionamiento. Las puertas del templo eran enormes, pesadas, custodiadas por levitas encargados de la seguridad y el orden. Que las puertas del templo estuvieran abiertas significaba que la nación estaba en comunión con Dios, que el perdón estaba disponible y que la bendición fluía sobre la tierra. El templo abierto, hermanos, era el orgullo de Israel, porque Dios estaba ahí, ¿no? Por eso Dios en el versículo 10 dice eso: ¿quién habrá también de vosotros que cierre las puertas, verdad? Lo voy a parafrasear: para no encender mi altar en vano.
En el contexto original, bueno, en el contexto de aquella época, Dios está diciendo algo muy fuerte, miren. Esto es lo que quiere decir Dios con esa pregunta. Prefiero que el templo esté en quiebra. Prefiero que dejen de cantar. Prefiero que claven las maderas en las puertas y pongan un candado antes que sigan viniendo, a montar un espectáculo vacío. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Dios aclara, hermanos, que los sacerdotes no encendían el altar por amor. Lo hacían en vano. O sea, por una motivación completamente diferente, por el dinero, por el estatus, pero no era para adorarlo a Él. Dios aborrece la simulación, la hipocresía. Él prefiere el vacío total, la nada absoluta, antes que una adoración falsa y mecánica. Y aquí es donde se encuentran la intencionalidad y la obligación. Chocamos con una verdad que sacude nuestra teología basada en las obras. Hermanos, Dios no necesita nuestro servicio. Pero ¿sabe una cosa? Él desea nuestro corazón. A veces caemos en el error de pensar que le estamos haciendo el favor a Dios al venir a la iglesia, al diezmar, al tocar un instrumento aquí, ¿verdad? Etcétera. Pensamos que Dios necesita de nuestra actividad para que su gloria, ¿verdad?, no se acabe o su reino no deje de existir. Pero a través del profeta Malaquías, Dios nos baja de ese pedestal. La diferencia entre una religiosidad de rutina y un encuentro personal se resume en una sola palabra: en la intencionalidad, en nuestra intención, en todo lo que hacemos, que decimos que es para Dios. La rutina, hermanos, o la rutina religiosa o llena de religiosismo se mueve por la fuerza de la obligación. Tengo que ir, tengo que servir, tengo, ¿no? Tengo que cumplir con todo esto. Es como un peso, vaya. El encuentro personal, en cambio, con Dios se mueve por la pasión de la relación que hay ahí. Quiero estar ahí. En la presencia de Dios me asombra todo lo que Él es, su gracia. Anhelo su presencia. Es muy diferente. En el versículo 11 Dios levanta la mirada del profeta y le muestra un cuadro glorioso. Porque desde donde nace el sol, ¿qué le dijo? Hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones. Dios le está diciendo al pueblo: mi adoración no depende de ustedes. Si ustedes se niegan a darme su corazón, la creación entera me da gloria. La gloria que ustedes me niegan. Y en el futuro, las naciones le darán esa gloria. Todas las naciones. Dios no está mendigando nuestra atención. Él nos está invitando por amor a participar de su gloria. Traigamos esta palabra aquí, al aquí y a la hora de este momento como iglesia. El llamado del Espíritu Santo hoy es, a pesar de la obligación del ritual, a pasar de todo eso a la pasión de la relación. ¿Cómo evaluamos eso que dije al principio, la intencionalidad de nuestro corazón? ¿Cómo lo podemos hacer en diferentes áreas de nuestra vida? Pues en nuestras disciplinas espirituales, que ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Hemos aprendido por la gracia de Dios la oración, la lectura de la palabra. En lugar de abrir, hermanos, la Biblia como quien abre un manual de instrucciones rápidos para resolver el problema del día, o de orar repitiendo frases hechas solo por cumplir la rutina matutina,
Hay que detener poquito el paso. Antes de hablar, ¿verdad? Hay que decirle o aprender a decirle al Señor: Dios, estoy aquí porque anhelo conocerte. No quiero checar una lista de cosas que hacer solamente de actividades espirituales. Quiero escuchar tu voz. No vengo a orar, no vengo a ponerme aquí para darle, ya oré, ok, ya hecho. No, vengo porque quiero encontrarme contigo. Quiero recibir la dirección para mi día, para las decisiones que debo tomar, para adorarte, para hacerte fiel en mi trabajo, en mi casa, en la iglesia. No quiero empezar este día sin ti. Cambiemos la frase de, es que tengo que orar, por necesito encontrarme con mi Padre. Porque eso es lo que necesitamos. En nuestra vida de servicio, y si tenemos una responsabilidad aquí en los ministerios, si estamos, ¿verdad?, en alguna responsabilidad dentro de la iglesia, si participamos en algún servicio aquí adentro, en la alabanza, al frente de un grupo, si servimos en la puerta, si apoyamos con los niños, hay que tenerlos un momento antes de empezar nuestra labor cada semana. No nos dejemos llevar por la prisa de las cosas, ni por la confianza de lo que ya sabemos, ¿verdad?, qué hacer o lo que ya tenemos de memoria. Oremos con todos, por eso los domingos aquí nos reunimos antes de servir. ¿A qué? A orar, antes de empezar a hacer algo. Y recordar a quién estamos sirviendo. Un servicio sin intimidad se convierte en arrogancia o en amargura. Por eso, hermanos, tenemos que aprenderle a decir al Señor que mis manos sirvan, pero porque mi corazón te ama, no porque sé hacerlo solamente. Pues cualquiera puede aprender a hacer alguna de las actividades, sino por amor a Él. Y en nuestra entrega en el hogar y en secreto, es muy fácil mantener las puertas abiertas de nuestra apariencia frente a los hermanos, ¿verdad? Pero ¿cómo están las puertas de nuestra habitación cuando nadie nos ve? ¿Cómo nos comportamos saliendo de la iglesia cuando las luces del domingo se apagan, ¿no? Pasar a la pasión de la relación significa que adoramos a Dios en la honestidad, ¿verdad? Y con honestidad de nuestra casa, cuidando de nuestros pensamientos, cuidando de nuestras palabras, porque sabemos que su presencia nos acompaña en todo lugar. No solo dentro de estas 4 paredes, porque Dios está en todas partes. ¿Cuántos saben eso? Él mira y Él sabe si lo que le estamos dando es lo mejor que podemos darle o solo las sobras. Conclusión y aplicación. Hermanos, hemos leído estos versículos, hemos recorrido este capítulo y hemos visto, ¿verdad?, lo que Dios ha dicho, que ha sido muy claro y también muy profundo para cada uno de nosotros. Él empezó confrontándonos con ese mito de esa relación, ¿verdad?, la relación técnica, dándonos cuenta de que la rutina puede cegarnos y hacernos creer que estamos bien solo por estar activos. Y eso se puede y se convierte y es un peligro para nuestra vida cristiana. Luego expusimos la trampa de lo que sobra, reconociendo con dolor que muchas veces le reservamos a Dios nuestros descartes de tiempo, lo que sobre ahí de las finanzas o incluso de nuestra obediencia y de nuestras emociones, mientras guardamos lo mejor para nuestros propios planes. Y finalmente, hoy entendimos o tratamos de aprender que Dios prefiere
las puertas cerradas antes que una religión vacía. Porque Él es el gran Rey que merece todo nuestro corazón. ¿Él lo merece? Pienso que sí, ¿verdad? Entonces, el mensaje que Dios trajo a través del profeta Malaquías hoy no es solamente condenarnos, ¿verdad? Que sí nos denuncia las cosas. Es para despertarnos. Detrás de cada exhortación, de cada reprensión de parte de Dios, siempre está el corazón de un padre que ama a sus hijos. Y que tal vez también extraña aquellas mañanas, ¿verdad? Cuando nos levantábamos y le dábamos gracias. O aquellas noches que no nos terminábamos el día sin antes agradecer por todo lo que nos concedió. Tal vez, ¿cuándo fue la última vez que le pedimos, Señor, voy a salir este día y en tus manos? Tal vez no fue, ¿verdad?, mucha teología en la oración, pero Señor, no me alcanzan las palabras, pero en tus manos estoy, que tu Espíritu Santo me guíe para todas las cosas. Dios nos está diciendo hoy, no quiero tus trámites, no quiero tus obras, te quiero a ti, completo, completa, sin reservas, ya, sin condiciones. Mientras nos ponemos de pie, yo quiero invitarnos a todos juntos hoy, que dejemos de lado esas máscaras de la costumbre, si es que hay ahí. Si tal vez sentimos que nuestra fe se ha vuelto un trámite aburrido, si nos hemos dado cuenta, o se lo digo en el amor de Cristo de esta manera, mi querido hermano y hermana, si te has dado cuenta que has estado trayendo ofrendas ciegas, ¿verdad?, con defectos a este altar, hoy es el día para tener un encuentro verdadero con Dios, un encuentro personal. Abramos nuestro corazón con honestidad y digamos del Señor y pidámosle que nos perdone por tratarlo con ligereza y que queremos volver a ese primer amor donde le entregamos lo mejor, lo primero y la totalidad de nuestra vida. Amén. Acompáñame a hacer una oración y todos juntos oremos. Padre, aquí estamos delante de ti. Tú conoces lo que hay en nuestro corazón y también lo que no hay. Tú sabes si lo que hoy te hemos traído, ha sido una ofrenda digna de ti y también si no lo ha sido. Es fácil quejarnos contigo por esas oraciones que no nos has contestado, por esas cosas que no nos has dado, entre comillas. Pero ¿qué hay de lo que tú esperas de nosotros y de las cosas que no te hemos dado? No queremos reconocer nuestro pecado delante de ti y te hemos tratado como el Dios de las obras o el Dios de las migajas, cuando tú no eres ese Dios. Eres el Dios grande y temible. Eres el Rey del universo. Perdónanos por si este lugar, Señor, solamente se ha convertido en un almacén de palabras falsas, de acciones llenas de pura costumbre, pero no de una pasión de entrega y de verdadera adoración. Ayúdanos a darte lo mejor, a darte nuestra vida, a entregarnos completamente a ti, como aquella vez que te pedimos perdón, como aquellos primeros días, o aún mejor, que vivíamos únicamente pensando en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos, amén